Gracias a ti, Bego. De verdad que es un privilegio poder estar aquí hoy haciendo esta conferencia que, bueno, quedará grabada para el Festival Mundial de la Felicidad. Y bueno, como dijo Bego, yo soy Yago Souto, vivo en Vigo, llevo muchos años queriendo mejorar mi salud porque yo siempre fui un niño enfermo, la verdad. Desde muy pequeñito siempre tuve problemas de salud. Mi primer recuerdo era en un quirófano. A los 4 años, lo primero que yo recuerdo ver es que me durmieron inflando un globo, que ese globo luego con los años me di cuenta que era un guante de estos de quirófano que habían inflado. Entonces me dijeron, mira el globo, y por otro lado me pincharon y me durmieron. Lo siguiente que recuerdo es levantarme ya en una cama que era más alta que yo, entonces no podía bajarme yo solo. Tenía 4 años en ese momento, 3, 4 años. Ese es mi primer recuerdo que tengo de mi vida. Entonces, siempre he sido una persona, un niño muy enfermo hasta los 23, 24 años, cuando vine a descubrir un poquito todo este tema de que uno puede estar mejor, de que no tienes por qué seguir viviendo toda la vida con esos problemas, porque yo con 24 años estaba tan mal, tan mal, tan mal, que a pesar de que siendo militar profesional, y se supone que los militares estamos en forma, yo teniendo 24 años vivía en Cartagena, en Murcia, y a las 6 de la mañana me levantaba para ir con el tiempo justo, para formar, ponerme firme a la bandera y todas estas cosas que hacemos, bueno, que hacen, yo ya lo soy, que hacen en el ejército. Y a las 10 de la mañana, cuando era la hora del bocadillo, del descanso, yo si me sentaba a esa hora me quedaba literalmente frito, me dormía. No tenía energía, era sentarme y mi cuerpo se dormía, con 24 años. Imaginaos lo mal que estaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezo a conocer un poquito de nutrición, empiezo a estudiar un poco. Me hablan también de que una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, el alma, el corazón, que hay que crecer como personas. Yo en ese momento era tan cazurro, lo voy a decir así con todas las letras. Claro, los gallegos tenemos fama un poco a veces de ser un poco así. Entiendo que no son todos. Por ejemplo, Bego no es de ese estilo, pero yo sí lo era. Entonces, cuando a mí me dicen necesitas crecimiento personal, yo lo primero que les contesto con 24 años es, yo con 24 no voy a crecer más, así que no me cuentes historias. Entonces me dicen, no, hombre, no, se refiere a desarrollo personal porque te veo que eres infeliz, estás enfermo, estás muy mal. Entonces era todo lo contrario a lo que se promueve en este festival. Así que bueno, me propusieron leer un par de libros, me dijeron necesitas leer libros para desarrollarte, para esto. Y sinceramente yo en ese momento no había leído ni un solo libro por voluntad propia en mi vida. Fijaros qué clase de persona yo era. Solo había leído uno, o empezado a leer, no lo terminé, que era un libro del Gran Wyoming que se titula Un vago, dos vagos, tres vagos. Imaginaos. En la portada decía, por respeto al autor y al libro, léase tumbado. Ni siquiera lo terminé. Entonces, este hombre me dice, bueno, si no te gusta leer, hay audiolibros también, te puedes formar con audiolibros. Y yo dije, bueno, va a estar empeñado en que yo haga algo de este sentido, así que bueno, voy a decirle que sea el audiolibro, total, me lo pongo y paso del tema. Entonces empiezo a ver la lista, en aquella era MP3, ahora tengo 41 años, entonces tenía 24, entonces ya le olvidado de aquella, la lista de MP3, y me pareció ver el título de un vídeo, de un libro que decía tus zonas erógenas. Y yo dije, ese, dame ese, quiero ese. Entonces él se sorprendió por mi entusiasmo, él no sabía lo que yo había leído. Entonces me lo dio, me lo envió, y cuando lo reviso ya con más detenimiento me doy cuenta que no ponía tus zonas erógenas, ponía tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Y bueno, ya que lo tenía me puse a escucharlo. En ese momento yo estaba anímicamente en lo más bajo que he estado, uno de los momentos más bajos de mi vida. Había tenido 2 intentos de suicidio, estaba realmente mal, muy enfermo. Y en ese momento, con 24 años, trabajando como militar profesional, buscando darle sentido a mi vida, ese libro, no me acuerdo de nada de lo que va ese libro, de verdad no me acuerdo nada, solo recuerdo dos frases que me marcaron tanto que me cambiaron la vida. La primera frase decía, hay personas que mueren a los 75 años y hay otras que mueren a los 25 y las entierran a los 75. Yo en ese momento me llevé las manos a la cabeza y dije, ostras, este soy yo. Me queda un año de vida, tengo 24. Estoy muerto por dentro, no sé qué hacer con mi vida, estoy fatal. Me dio muy duro esa frase. Pero bueno, medio me repuse para seguir escuchando el famoso audiolibro,
Entonces, otra frase que terminó de rematarme y me dice, hay personas que viven 90 años y hay otras que viven un año 90 veces. Y ahí ya dije yo, bueno, ya está, ya me hundió en la miseria, ya de aquí no me escapo. Ese era yo también, era como que cada año era igual o peor, estaba yo muy, muy mal. Así que decidí involucrarme en todo esto del desarrollo personal, la salud, la nutrición, y con el tiempo una cosa me llevó a la otra, luego me caso, mi mujer tiene una serie de problemas de salud que la medicina dice que tenía que quedarse así ya eternamente hasta que se muriera. Entonces yo no me conformo con eso, sigo estudiando, sigo investigando y desde que comencé con ese libro de tus zonas erógenas hasta el momento actual, he aprendido tantas cosas de tantas disciplinas distintas que si algo bueno tengo yo es una capacidad de sintetizar la información para darle sentido y poder explicarlo de forma que se entienda más fácilmente. Y para eso conseguí, estudiando a los mejores del mundo en cada materia, conseguí unificar lo que enseñaba cada uno de ellos de manera que se pueda explicar a las personas de una manera muy fácil de entender, muy fácil de aplicar para conseguir resultados totalmente sobrenaturales, como dice Joe Dispenza en su último libro, experiencias sobrenaturales donde podemos llevar nuestra salud a unos límites, que límites entre comillas, porque realmente no hay límites a donde podemos llevar la salud. Independientemente de lo sano o lo no sano que estés, poder convertirte en una persona con una salud plena, con energía, con vitalidad, juvenil. De hecho, a día de hoy tengo mejor salud que nunca antes en mi vida y a mis 41 años estoy jugando al fútbol con chicos de 20 todos los sábados por la mañana sin entrenar entre semana. Ellos a veces algunos se entrenan, están en equipos de fútbol y demás. Y lo curioso es que ellos no tienen mejor resistencia física que yo. Yo resisto o igual o más que ellos físicamente. Entonces ellos se sorprenden y me dicen, ¿pero qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué droga te tomas? Y le digo, sí, sí, yo consumo unas drogas duras muy, muy fuertes, tú tienes 20 años, corre. No les digo lo que hago porque son jóvenes que se esfuercen más, ¿no? Y aparte, si se lo digo, pierdo mi ventaja competitiva. Entonces, lo comparto con personas o con jóvenes con problemillas o no tan jóvenes directamente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy así brevemente para que se entienda. Entonces, perdón un poco por la carraspera esta, tengo a toda la gente de mi familia enferma, todos con fiebre, con tos, con... Y bueno, por suerte, gracias a lo que hago, a mí no me ha tocado. Entonces, me voy a basar primeramente en lo que describe Bruce Lipton en algunos de sus cursos y sus conferencias. Él dice que el secreto de la vida es muy simple y muy sencillo. Y esto yo lo comparo a una casa cuando hay un problema eléctrico y de repente salta la luz, tienes dos opciones. Puedes ir enchufe por enchufe, verificando cuál es el que está mal, o directamente te vas al general, lo bajas, lo mantienes bajado unos 20 o 30 segundos, se resetea toda la instalación eléctrica, lo subes y todo funciona. Entonces, normalmente nos han enseñado a ir enchufe por enchufe, viendo dónde está el problema que me está causando a mí mi condición de salud actual o por qué yo no tengo toda la vitalidad, la energía que me gustaría. Y vas enchufe por enchufe, probando esto, probando aquello, probando lo otro. Yo también lo hice. Pero claro, si tú haces como hice yo, verificando enchufe por enchufe durante muchos años, viendo hasta dónde llega el hilo eléctrico del enchufe, al final te das cuenta que todos los enchufes terminan en un punto en común y si tú directamente vas ahí y lo reseteas, todo lo demás se arregla, no tienes que ir enchufe por enchufe, vas al origen. Y eso fue justamente lo que me pasó a mí, muchos años viendo enchufe por enchufe hasta que descubrí un factor, un origen, después de estudiar a los mejores expertos del mundo, donde si tú cambias eso, cambias todo. Entonces, parafraseando a Bruce Lipton, en una de en sus conferencias y en sus cursos, él explica que el secreto de la vida es muy simple. Ese reseteador que es el factor principal del que derivan todos los enchufes del cuerpo, ¿no? Él dice que la célula, que es la unidad básica, vida de ser vivo que forma nuestro cuerpo, que somos una comunidad de billones de células, esas células están compuestas a su vez por más o menos unas 150.000 proteínas. Las células son, digamos, son como máquinas, por decirlo así, seres vivos, productores de proteínas.
Todas las células del cuerpo humano producen proteínas menos 2. Ahora, estas 150.000 proteínas que forman las células tienen una forma de funcionar. Las proteínas se forman a partir del molde llamado ADN o el código genético. Dependiendo de los genes que yo tenga, mis proteínas se van a formar de una manera o de otra. La forma de mi nariz, la forma de mis orejas, mi cabeza, el color de mi pelo, el color de mis ojos. Hay factores que hacen que yo tenga este cuerpo físico que son herencia genética, que no lo puedo cambiar. Nadie que yo sepa ha elegido sus genes. Los genes nos han llegado ya desde que nacemos con unos genes determinados que los heredamos y ya está. Entonces, por un lado está eso, donde la genética es el molde de las proteínas que luego forman las células. Los billones de células de tu cuerpo están compuestos por estas proteínas que derivan de los genes, y los genes te han tocado. Y por otro lado, estas proteínas, para funcionar, necesitan recibir una señal. Dependiendo de la señal, que puede ser de dos tipos, bioquímica o energética, esta señal que llega a las proteínas hacen que las proteínas generen un comportamiento o hagan ciertas cosas. Dicho de otra manera, esta fórmula básica de la vida que dice Bruce Lipton se resume en esto: proteína más señal es igual a comportamiento. Todo funciona así en el cuerpo humano. Ahora, si mi cuerpo en alguna célula, en algún tejido, en algún órgano, en algún sistema, está desarrollando un comportamiento que no es el adecuado, o yo no estoy contento con algunos comportamientos de mis células, de mis tejidos, de mi cuerpo, eso quiere decir que si el comportamiento está mal, solo hay dos variables que tenemos que verificar. O está mal la proteína o está mal la señal. Si está mal la proteína, este comportamiento equivocado lo tengo desde el momento que nazco, porque al nacer, mis proteínas derivadas del molde llamado ADN o código genético ya están mal. A lo mejor son deformes, no se crea la proteína X en cuestión que se necesita para una función determinada, lo que sea. Pero eso supone menos del 1% de los problemas de salud que existen en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Una buena noticia. La respuesta a la ecuación es sencilla. Entonces, más del 99% de las condiciones de salud que no están bien dependen de la señal, no de la proteína. Entonces, hemos acotado y ya sabemos que está en la señal. Ahora, tenemos claro que si hay algo mal en mí, casi siempre es la señal. Muy pocas veces, menos del 1%, es el código genético que está mal o la proteína. Ahora, si nos enfocamos en la señal, sabiendo que hay señales energéticas y señales bioquímicas, ahora voy a volver a parafrasear a Bruce Lipton para poner aquí en alza dos descubrimientos que él hizo en los años 60, cuando él era profesor de una facultad de medicina en Estados Unidos, mientras él enseñaba a todos los estudiantes de medicina un concepto llamado el determinismo genético, que si alguien no sabe lo que quiere decir, básicamente es: estamos hechos en base a las proteínas que están hechas en base a nuestros genes, y como nuestros genes no los hemos elegido, dependiendo de los genes que me hayan tocado a mí, estoy condenado para bien o condenado para mal. Entonces somos víctimas de nuestra herencia genética. Eso es el concepto llamado determinismo genético, y por eso entre los años 90 y al principio de los años 2000 se le llevó a cabo el proyecto de ciencia médica más grande y más caro de la historia de la humanidad, el que se llamó el Proyecto Genoma Humano. El objetivo era tener todo el genoma humano para fabricar medicamentos para cada gen, porque se supone que cada gen sintetiza una proteína. Entonces, con esa idea en mente, si tenemos más o menos 150.000 proteínas que forman cada una de nuestras células, la lógica dice o decía que tenemos que tener aproximadamente 150.000 genes. Entonces, un gen para cada proteína, y en base a la escala evolutiva de los animales, de los seres vivos de la naturaleza, cuando estás más bajo, más cerca de la base evolutiva, tienes menos genes; cuando estás más alto, tienes más genes. Todo parecía tener sentido, todo parecía ser lógico, pero entonces apareció este hombre, Bruce Lipton,
antes de este proyecto, y él enseñando el determinismo genético, luego terminaré con el final de esa historia del proyecto Genoma Humano, enseñando el determinismo genético, él estaba trabajando con células madre y se le ocurrió hacer un experimento. Dijo, bueno, vamos a ver. En el determinismo genético y a día de hoy en la Facultad de Medicina se enseña que el núcleo de la célula, donde está el ADN, es el cerebro de la célula que regula todas las funciones de la célula. ¿Vale? Eso es lo que se enseña todavía a día de hoy. Él también lo enseñaba. Entonces, ¿qué sucede? El experimento es sencillo. Si yo le saco el cerebro a la célula, ¿qué pasa si le sacamos el cerebro a un ser vivo? Se tiene que morir inmediatamente. Entonces el experimento fue sacar el núcleo con el ADN de la célula para ver qué sucedía. Y sucedió algo totalmente inesperado. La célula no solo no se murió, sino que hacía su vida totalmente normal. Era capaz de hacer todas y cada una de las funciones celulares, igual que cuando tenía el núcleo, la siguió haciendo sin el núcleo. Solo había una cosa, una sola función, que las células sin núcleo no podían hacer. Esa función era reproducirse. Entonces, y esto es gordo, muy gordo, lo que descubrió Bruce Lipton en los años 60, siendo el pionero trabajando con células madre, él descubrió entonces que en medicina están confundiendo el cerebro de la célula con los testículos y los ovarios de la célula. Entonces, claro, si yo quiero recuperar el funcionamiento celular basándome en cambiar el comportamiento de la célula trabajando en el cerebro, pero resulta que estoy trabajando en los testículos, empezamos a entender por qué hay tantos problemas tantas personas que no salen de sus problemas de salud. Es básicamente por esto. Es una de las causas más importantes. Ahora, Bruce Lipton dijo, me hizo boom la cabeza. Dice, vamos a ver, entonces si el núcleo no es el cerebro, son los testículos, son las gónadas de la célula, ¿qué parte o qué cosa o cómo funciona para regular el funcionamiento de la célula, incluso el destino genético de la célula? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Entonces hizo otro experimento. Agarró una célula madre, la puso en una placa de Petri y dejó que esa célula se dividiera. De una salen dos, de 2, 4, de 4, 8 y así sucesivamente. Al cabo de una semana tenía 50.000 células madre y lo importante de esta historia es que todas ellas eran genéticamente iguales, todas idénticas. Eran como gemelos mellizos, todos hechos con el mismo molde. Entonces, si el núcleo y el ADN regulan las funciones celulares como todavía se enseña a día de hoy, eso quiere decir que si tienes 50.000 células genéticamente idénticas, las funciones celulares van a ser las mismas. Entonces, segunda parte del experimento, agarró estas 50.000 células y las dividió en 3 placas de Petri diferentes. En la placa de Petri número 1 puso un tipo de medio de cultivo, puso otro distinto en la 2 y otro distinto en la 3. Si estás viendo esta información y no sabes lo que es el medio de cultivo, muy sencillo. El medio de cultivo es lo que en el laboratorio es el equivalente a la sangre dentro del cuerpo humano. Es decir, es lo que oxigena y lo que nutre las células para que puedan estar bien y hacer lo que tengan que hacer. Entonces, decir que había 3 placas de Petri, todas con los mismos genes en células madre totalmente idénticas, pero cada una con un medio de cultivo distinto, quiere decir que es como que agarraron mi sangre, la pusieron en la placa de Petri número 1, agarraron la de Begoña, la pusieron en la 2 y agarraron la de Sonia y la pusieron en la 3. Entonces, 3 composiciones sanguíneas distintas, 3 medios de cultivo distintos. Las células siguieron dividiéndose, cada una en su entorno, creado artificialmente, y ocurrió la gran sorpresa. Resulta que en la placa de Petri número 1 las células madre se convirtieron en tejido muscular. En la placa de Petri número 2 se convirtieron en hueso y en la 3 se convirtieron en grasa. ¿Qué quiere decir esto? Todas eran genéticamente iguales. El resultado en lo que se transformaron al final, cada una con funciones celulares distintas, porque evidentemente la grasa tiene una función en el cuerpo muy distinta del hueso y a su vez el músculo distinta de las otras dos y todas distintas entre sí. Pero todas eran genéticamente idénticas, todos partimos del mismo genoma.
¿Qué es lo que cambió? El medio de cultivo, el entorno de la célula. Y esta es una información que realmente es muy importante, es tan importante, que pocas veces la vemos publicada en los medios de comunicación normales. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a entender que tu función genética, que tu expresión genética, que las funciones de cada una de tus células, que el destino de cada una de tus células, única y exclusivamente depende del entorno de la célula, y el entorno de la célula en ti es tu composición sanguínea, entonces la pregunta clave aquí es, ¿quién tiene el poder o la capacidad de cambiar tu composición sanguínea? Tú. Tú eliges cómo respiras, tú eliges lo que comes y lo que dejas de comer, qué suplementos utilizas, eliges, como decía Begoña, si te conectas al sol, si te conectas a la tierra, si trabajas tus emociones, si trabajas tu subconsciente. Tú eliges todo eso y todo eso que te acabo de decir ahora va a crear una composición sanguínea distinta. No es tu composición sanguínea la misma cuando tú respiras profundamente que cuando tú respiras superficialmente. No es la misma si comes hamburguesas todos los días que si haces una dieta saludable. Entonces tú puedes cambiar tu composición sanguínea. Por lo tanto, todos los seres humanos, todos, lo tengamos en nuestra conciencia o no, todos somos ingenieros genéticos. Absolutamente todos manipulamos nuestra genética y expresamos nuestra genética. Algunos lo hacemos de manera consciente para conseguir resultados sobrenaturales y otros que no saben que están ejercitando este poder cada día con cada decisión que toman, lo hacen de manera subconsciente o inconsciente, y si no lo hacen conscientemente, la expresión genética va a ser resultado de un accidente. Y entonces van a ocurrir accidentes en tu salud porque no tienes la intención de expresar tus genes de la manera adecuada. Cuando tú tomas el control y sabes exactamente qué tienes que hacer para utilizar el idioma de tus genes, diciéndole a cada uno de los genes que tú quieres, quiero que tú te expreses así, y tú así, y tú así, y tú así, quiero que tú produzcas este resultado, quiero que tú funciones así, estás modificando la señal, porque el entorno es el que lleva la señal a los genes y es el que regula la función y la expresión genética. Acordaros de la fórmula de la vida, proteína más señal igual a comportamiento. Más del 99% de los problemas de salud son la señal lo que está mal. Entonces, si tú modificas tu bioquímica sanguínea, estás modificando las señales que activan los genes. Si cambias la señal, cambias el comportamiento. Si cambias el comportamiento y tenías uno que no te gustaba, puedes convertirlo en un comportamiento súper bueno, sobrenatural, tener más salud, más vitalidad, estar joven durante más tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se hace todo esto que suena muy bonito? Pues bien, lo hemos resumido en 5 pasos sencillos, extraídos de los mejores expertos del mundo en cada área. No me da tiempo de explicarlo todo aquí, estos 5 pasos, pero sí voy a hacer una reseña por encima para que cada uno de vosotros le deis el sentido y entendáis que es totalmente posible. Si tú cambias tu genética, cambias la señal, cambias el comportamiento, y si tu comportamiento no te gusta, el comportamiento de algún órgano de tu cuerpo, tú lo puedes modificar cuando tú quieras, sin depender de nadie, porque tú eres tu propio ingeniero genético. Ahora, punto número 1, ejercicio de respiración. Es un ejercicio que evidentemente no lo inventé yo, tiene que ver con el método Wim Hof. Ahora, el método Wim Hof, hay mucha información en internet, en YouTube y todo eso, y está muy bien, pero no tiene mucho que ver la información pública gratuita que está en internet con hacer el curso con Wim Hof. Entonces, cuando tú haces el curso con Wim Hof, como es mi caso, tienes mucha más información, evidentemente. Lo que te da gratis, te lo da gratis, y lo que cuando tú pagas te da otra información mucho mejor, ¿no? Está fundamentada en la misma idea, pero no es exactamente la misma información. Entonces te das cuenta de que hay diferentes modalidades de respiración. Dependiendo de lo que tú quieras conseguir, de lo que tú necesites, vas a tener que trabajar de una manera o trabajar de otra. Ahora, en resumen, si lo haces bien adaptado a tu condición actual, porque no todo el mundo parte de la misma base, tenemos 4
beneficios, bueno, yo diría incluso 5 beneficios totalmente sobrenaturales cuando se aplica esto. Y tiene que ver todo con la expresión genética. El beneficio número 1 es que conseguimos bajar nuestra saturación de oxígeno. Esto yo lo he demostrado montones de veces. Aquí con el oxímetro que veis que tengo aquí, lo estoy encendiendo ahora. Tú puedes bajar tu saturación de oxígeno por debajo de 80, cuando la medicina dice que entre 95 y 100 es lo saludable. Bueno, si os fijáis aquí, yo ahora la tengo en 98, ¿vale? La saturación de oxígeno. Y mediante este ejercicio conseguimos bajar la saturación a 80, 70, 60, 50, 40. Yo la he bajado a menos de 30. No sé si llegué a 10, a 20, no lo sé, porque el aparatito este y todos, si bajas de 30, es como que se vuelven locos y ya no te miden, como que eso fuera algo imposible. Pues yo he bajado de 30, me salen ya las rayitas y aquí estoy. ¿Cuál es el tema? En 2019 salió publicado como el Premio Nobel de Medicina de ese año, 2019, 3 hombres que descubrieron los beneficios de la hipoxia controlada. Ellos lo hicieron para saturaciones de oxígeno entre 80 y 85, que se consigue con unas máquinas especiales que simulan el efecto de que estás a 2.000 a 3.000 metros de altura, ¿no? Entonces, gracias al descubrimiento de lo que pasa cuando en el entorno hay menos oxígeno, descubrieron que modificaba esa condición, modificaba la expresión genética de una forma tan beneficiosa para la salud que esos descubrimientos les valieron a estos 3 hombres el Premio Nobel de Medicina del año 2019, por si queréis buscar la información. Ahora, ellos lo hicieron con una saturación de 80-85, más o menos. Wim Hof, con este ejercicio, consigue que bajes tu saturación, ya os digo, yo lo he bajado a 10, 15 o 20, no lo sé, menos de 30, lo puede hacer cualquiera. Ahora, el asunto es, si a 80-85 hay esos beneficios, la bajas más, los beneficios se multiplican muchísimo más. Entonces, primer beneficio, baja la saturación de oxígeno en sangre porque metemos el oxígeno, mucho oxígeno, más del que nunca has podido meter en tu vida, adentro de las células. Al superoxigenar las células, todo lo que tenga que hacer tu célula va a funcionar mejor. Y eso va a producir una serie de reacciones que va a activar los genes de una manera que te van a ayudar a que tu cuerpo tenga mayor capacidad de tener buena salud. Primer beneficio. Segundo beneficio, cuando la saturación de oxígeno baja a esos niveles sobrehumanos, sin que te pase absolutamente nada, porque no te pasa nada, solo hay un tipo de persona que no puede hacer esta respiración y es una mujer embarazada. El resto de los mortales podemos hacerla sin peligro. Ahora, eso sí, con matices dependiendo de la situación de la persona, pero sin peligro de nada malo, sin contraindicaciones negativas. Ahora, el tema. Cuando baja tu saturación de oxígeno a esos niveles de 60, 50, 40, tu sistema empieza a producir antiinflamatorios naturales que reducen sistémicamente toda la inflamación de tu cuerpo sin medicamentos, y esa reducción de la inflamación es mucho más potente que cuando usas medicamentos que tienen contraindicaciones. Con esto no hay contraindicaciones y es más potente. Ese es el segundo beneficio. El tercer beneficio. Si tú utilizas tiras de pH para saliva o de orina y te mides el pH antes de hacer este ejercicio y justo después, que a lo mejor tardas 8 o 10 minutos si eres principiante, en 8 o 10 minutos antes y después vas a ver como tu pH está muchísimo más alcalino, muchísimo más elevado, y eso evidentemente es bueno para cualquier condición, o para mantenerte mucho mejor, más saludable, o para tener mejor resistencia física, para rendir mejor en el deporte, para recuperarte más rápido del ejercicio físico, de las lesiones. El cuerpo funciona mejor si está más alcalino, todos lo sabemos. Y el último, o más bien dicho, el penúltimo beneficio espectacular que le encanta a todas las personas que lo prueban, a las mujeres les suele gustar más que a los hombres, es este. Hoy en día todo el mundo anda estresado, hay ansiedad, hay 1000 cosas del sistema nervioso porque todos vivimos a 100 por hora o más. Entonces, cuando tú haces este ejercicio, aunque tengas muchísimo estrés al empezar a hacerlo, cuando terminas 8 o 10 minutos después, es como si hubieras pulsado un botón y el estrés mágicamente desapareció. Así, de una. Es como si te hubieran chutado marihuana, sin chutarte nada, sin cosas raras, pero te sientes igual, te sientes súper relajado. Apagas totalmente el sistema simpático y se enciende al 100% el parasimpático, eliminando el cortisol, del torrente sanguíneo, la adrenalina y todo esto.
en cuestión de minutos. Es terminar, como pulsabas un botón, cero estrés. Y bueno, y el último gran beneficio, esto lo descubrí trabajando con profesores de yoga. Hay una técnica que se utiliza en algunas respiraciones de yoga que se llama las bandas de yoga. Se trata de contracción del perineo y de la zona abdominal inferior y superior. Entonces, hay una parte en el ejercicio donde después de haber hecho el aguante de la respiración sin oxígeno en los pulmones, haces una inhalación profunda, que puede ser por la boca o por la nariz, dependiendo de lo que quieras conseguir, y haces una inhalación profunda. Y ahora, aguantando la respiración con oxígeno en los pulmones, oprimes la zona del perineo, oprimes la zona del abdomen, aplicando lo que son las bandas de yoga, y mientras aguantas la respiración, oprimiendo estos músculos, consigues aumentar la variabilidad de frecuencia cardíaca, lo que en inglés se llama el heart rate variability, que es un dato muy importante para verificar la capacidad de resiliencia de tu cuerpo de sobreponerse a las dificultades que vas experimentando en el día a día. Dicho de otra forma, para que me entiendas, consigues estando sentado, sin moverte, solo así, inmóvil, con los ojos cerrados, abiertos, da igual, yo lo he hecho muchas veces aquí sentado en esta silla, subir el ritmo cardíaco, las pulsaciones por minuto, 120, 130, 140, yo he llegado hasta 160, así sin moverme de la silla, pulsaciones por minuto. La medicina diría que te está dando una arritmia, pero en realidad lo estás controlando tú, que también se dice que es imposible controlar la frecuencia cardíaca, que eso va en automático. No es cierto. Tú tienes control sobre tu corazón. Entonces, aumentamos la frecuencia cardíaca muy alto en reposo y luego cuando sacas el aire, baja en menos de 20 segundos, de 150, de 140 a 160, baja 60 o 70 en menos de 20 segundos. La amplitud que hay desde la baja hasta la alta, esto es lo que se llama la variabilidad de frecuencia cardíaca. Y cuanto más grande sea en ti, más capacidad tiene tu cuerpo de regenerarse solo, de autosanarse. Y eso es maravilloso porque si tú estás muy bajito en la variabilidad, con este ejercicio la vas a ir aumentando. Fíjate cuántas cosas que tienen que ver con el funcionamiento de tus células, que tienen que ver con tu expresión genética, solo con el primer ejercicio, que es el paso 1. Hay más cosas en el paso 1, pero simplemente para que te hagas una idea. Paso número 2 tiene que ver con la alimentación, con la nutrición. Vale, aquí es donde hay más conflicto, más versiones, que si paleo, que si keto, que si esto, que si lo otro. Y yo no me meto nunca en decir si una es mejor que otra. A mí, pues cada uno defiende por sus propias experiencias lo que ha visto que le ha funcionado mejor. Pero yo siempre digo lo mismo. En la naturaleza, los animales que viven en su hábitat natural no sufren las mismas enfermedades que tenemos nosotros. Tú no vas a ver jamás un animal viviendo en su hábitat natural, ojo, los que viven con las personas como mascotas sí, pero los que viven en su hábitat natural no tienen cáncer, no tienen Parkinson, ni Alzheimer, ni esclerosis múltiple, no tienen fibromialgia, no tienen tinnitus, no tienen nada de lo que tenemos los seres humanos. Entonces, sabiendo que esto es así, podríamos incluso decir que estos problemas de salud que nosotros vemos habitualmente en las personas, entre nosotros los humanos, no existen en la naturaleza, por lo tanto los hemos inventado nosotros. Ahora, hay otro tema con esto. Los animales que viven en la naturaleza saben exactamente lo que tienen que comer para estar sanos y saben exactamente cuando les pasa algo que tienen que comer para que sus cuerpos se curen de manera natural. Los seres humanos, los más inteligentes del planeta Tierra, tenemos que ir a cursillos toda una vida y aún así no nos ponemos de acuerdo entre todas las mentes más privilegiadas de la humanidad. Todavía no hemos llegado a un consenso de cuál es la forma de comer perfecta para no enfermarnos. Los animales ya la tienen desde el minuto 1, no van a clases de eso, no van a cursos de eso, saben exactamente qué hacer y nosotros estamos perdidísimos muchas veces tomando cosas que nos hacen daño pensando que son saludables. Muchas veces. Entonces, al final, ¿qué le enseño yo a la gente en la nutrición? Cada principio, cada punto que yo le explico a las personas en las consultas que hacemos uno a uno, básicamente lo que les digo es, porque hay matices, ¿no? No es la misma alimentación correcta para una persona que vive en el Ecuador que para una persona que vive en un polo, porque las frutas y las verduras que abundan en los trópicos y en el Ecuador, en el polo norte no existen.
Entonces, depende de la situación de cada uno, vas a necesitar comer de una manera o de otra. No hay que ser rígido con esto. Dicho de otra forma, el cuerpo necesita 90 nutrientes esenciales y la forma en la que consigues esos nutrientes es lo que cambia. Ahora, ¿tu cuerpo necesita esos nutrientes? Sí o sí. Va a variar un poco cómo los consigues. Ahora, ¿cómo se consiguen? En la práctica, aparte de la zona del mundo donde tú vivas, de tu condición física, hay una serie de pautas y de patrones que aprendemos de verlos en la naturaleza, que nosotros, al ser parte de la naturaleza, también aplican en nosotros. Aunque somos omnívoros y podemos comer más o menos de todo, hay cosas que estamos comiendo muy habitualmente y que no deberíamos comer y que nos están perjudicando. Hay otras que no comemos mucho o las comemos de vez en cuando y deberían ser de uso diario. Entonces, un poquito dándole forma a todo esto, viendo cómo se cumple ese principio en la naturaleza, es la forma de nutrición correcta que enseñamos a las personas. Ese sería el paso número 2. El paso número 3 tiene que ver con la biotecnología que Bego nos comentaba, que cuando ella la probó en su vida, literalmente la transformó y problemas que tenía que hacía tiempo que no era capaz de resolver, se resolvieron así, muy rápido. Esta biotecnología tiene que ver con una nueva ciencia que está la epigenética, que la conocemos todos, que es las señales por encima de la genética, epi es por encima. Entonces, estas señales por encima de la genética son las que regulan la expresión genética, lo que hemos ido comentando. Ahora, dentro de la, o sea, dentro no, la epigenética está dentro de toda una ciencia que se llama transducción de señales. Porque como dijo Bruce Lipton, proteína más señal igual a comportamiento y esto es la fórmula de la vida. Entonces, para estar sanos, vivir más tiempo, con más juventud y todo a unos límites que dices tú, es que no hay límite, cada vez me siento mejor, cada vez estoy más sano, no importa que cada vez cumplo más años, yo cada vez estoy mejor, ese es mi caso. Entonces, si tú quieres vivir así, lo único que tienes que hacer es entender cómo enviar las señales correctas para expresar los genes que a ti te interesan de la forma que a ti te interesan. Por ejemplo, que produzcan más hormona de crecimiento, por decir una. Entonces, cuando tú tienes totalmente regulada esa transducción de señales, agregado al otro que ya hemos hablado, por ejemplo, respiración y nutrición, agregas una transducción de señal perfecta, entonces tienes unos resultados que se salen del promedio y que son sobrenaturales. Ahora, ¿por qué digo esto? Hay una biotecnología que descubrieron hace un tiempo en Estados Unidos, hace unos 23 años más o menos, 23, 24, donde descubrieron la esencia, las moléculas esenciales que hacen que todos los seres vivos de la Tierra tengan vida. Para las personas que son más espirituales, ellos entienden, y yo también lo entiendo así, que el cuerpo físico, realmente lo que le da la vida a nuestro cuerpo y al cuerpo de cualquier ser vivo, es como el espíritu o esa energía que está dentro. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, unos le llaman energía, otros le llaman espíritu. Al final viene a ser más o menos lo mismo. Solo es, como dice mi mujer, el mismo perro con distinto collar. Pero lo que le da vida bioquímica al cuerpo es un proceso bioquímico de producción de energía. La energía es igual a la vida. Ahora, todos los procesos energéticos del planeta Tierra se fundamentan en algo muy simple, muy sencillo, que se llama oxidación y reducción. ¿Qué es oxidación y reducción? Sencillamente, intercambio de electrones. Yo te doy un electrón, tú tomas un electrón, yo te lo cedo, tú lo agarras. Todo eso, ese proceso de ceder y tomar electrones es reducción-oxidación. Carga negativa, carga positiva. Electrones, aniones y cationes. Entonces, todo en la Tierra, todo lo que produce energía, es una transferencia de electrones. Y si vamos a las moléculas fundamentales de transferencia de electrones, las encontramos en la fórmula bioquímica del agua salada. Y entonces dices, ostras, claro, todo tiene sentido. La vida, según lo que se sabemos, empezó en el mar y después de que hubo animales marinos, aparecieron los animales terrestres. Pero es que los animales terrestres, aunque no viven en el mar, tienen el mar por dentro. Por eso todos hemos oído hablar de que el agua de mar tiene la misma composición o es muy parecida, si no es la misma, muy parecida a la composición sanguínea. De hecho, cuando tú vas al hospital y te ponen una vía, siempre lo que te están poniendo es un suero de solución salina para hidratarte. Entonces,
las moléculas esenciales fundamentales de las cuales se forman todas las otras moléculas que generan las reacciones de reducción-oxidación que dan la vida a todos los seres vivos de la Tierra, están en el agua salada. Hidrógeno, oxígeno, sodio y cloro. Por eso el ser humano somos 80% agua salada. Todos los animales terrestres son más o menos porcentaje, pero siempre por encima del 50% agua salada. Y luego están los animales marinos, que también siendo ellos agua salada en un porcentaje, ellos viven rodeados de agua salada. Ahora, estas moléculas, estos átomos de hidrógeno, oxígeno, sodio y cloro del agua salada, dentro de nuestras células derivan en 16 moléculas que tienen cargas negativas y cargas positivas. Cuando estas moléculas están en perfecto equilibrio, entonces hay un flujo continuo de electrones, y este flujo de electrones es lo que hace que tu célula, cada una de tus células, tenga energía bioquímica para vivir. Cuanto más grande sea este flujo de electrones, más energía tiene tu célula, más cosas puede hacer, y cuantas más cosas puede hacer tu célula, mejor salud vas a tener tú. Con el paso de los años, nuestras células van perdiendo este flujo de electrones y, peor todavía, se van desequilibrando, generando lo que muchos conocéis como estrés oxidativo, que es simplemente que hay más oxidantes que reductores, hay más carga positiva que negativa. Entonces, cuando tú tienes menos de estas moléculas y las tienes desequilibradas, lo que sucede es que el flujo de electrones disminuye. Si disminuye el flujo de electrones, sucede lo mismo que en una batería de un móvil. ¿Qué le pasa a un móvil cuando pierde batería y te dice la pantallita modo ahorro de energía? Y entonces baja la luz al 50%, más o menos, baja la intensidad de la luz de la pantalla. ¿Por qué modo ahorro de energía? Porque la batería tiene polo negativo, polo positivo, van transfiriendo electrones, a medida que vas usando el móvil va bajando la carga negativa, se genera un desequilibrio, el flujo de electrones baja, hay menos energía y el móvil te dice que hay que ahorrar porque queda poca. Dentro del funcionamiento del ahorro de energía, el móvil te dice que, bueno, directamente lo hace, baja al 50% más o menos la intensidad de la luz de la pantalla, y si quieres grabar un vídeo no te deja. ¿Quieres entrar al Zoom? No te deja. ¿Tú quieres que el móvil vuelva a funcionar bien? Tienes que enchufarlo a la corriente, donde hay un flujo de electrones, y entonces la batería se recarga de electrones, se vuelve a equilibrar, negativo y positivo, y tenemos un flujo otra vez grande, continuo, que produce energía, y aquellas funciones del móvil que no estaban operativas, como Zoom, vídeo, se activan, y las que estaban funcionando a medio gas vuelven a funcionar al 100%. Si esto lo llevamos a nuestra salud, a nuestra vida, descubrimos algo maravilloso, y es que nuestras células funcionan igual. Carga negativa, carga positiva, a partir de moléculas de agua salada. Con la edad vamos perdiéndolas y con el estilo de vida muchas veces se van desequilibrando. Entonces, los científicos descubrieron cómo crear estas mismas moléculas que fabrican nuestras células, que son reactivas, crearlas fuera del cuerpo humano utilizando los mismos ingredientes, agua y sal, puras, creando las mismas 16 moléculas, las estabilizaron, cosa que se consideraba imposible. Entonces, a día de hoy tenemos la posibilidad de utilizar esta biotecnología que viene en formato de agua, como si fuera agua, pero en realidad no es agua, tiene estas moléculas, para poder equilibrar, que es lo mismo que haríamos con el móvil cuando lo enchufamos a la corriente, y aumentar en equilibrio. Y entonces, fijaros qué curioso, el móvil, cuando el flujo de electrones baja y está en modo ahorro de energía, hay funciones que se reducen a la mitad, pierden capacidad y otras no funcionan. ¿Qué le pasa a una persona cuando la tiroides funciona a medio rendimiento, o el páncreas a medio rendimiento, o el hígado a medio rendimiento, o los riñones a medio rendimiento o menos del medio? O directamente hay funciones que no van y entonces hay articulaciones que se desgastan porque ya el cuerpo no regenera. ¿Quieres decir entonces que si enchufamos el móvil a la corriente las funciones se recuperan, y si eso lo comparamos con nosotros y nosotros recuperamos estas moléculas equilibrando y aumentando, podemos hacer lo mismo que el móvil, de que la luz vuelva a funcionar y que el vídeo y el zoom vuelva a funcionar? ¿Podríamos hacer eso nosotros? La respuesta es sí. Y eso es uno de los mayores descubrimientos que se ha hecho en la historia de la humanidad, que combinado con lo otro que os acabo de explicar, podemos llegar a darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita de manera natural
para que el cuerpo de una persona de 40, 50, 60, 70, 80, no importa, pueda funcionar como si fuera de 20, 30, 40. Y eso es lo que estoy haciendo yo. Con 41 compito con los de 20 y todavía tengo mejor rendimiento que ellos y al día siguiente yo tengo menos dolores musculares que ellos. Este sería el paso número 3. El paso número 4 habla acerca de conectarse con el sol y con la tierra. Los beneficios del earthing son muy conocidos, los podéis buscar en YouTube, no los voy a descubrir yo ahora. Y en cuanto al sol, sí hay algo muy importante que necesitamos saber. Y es esto, jamás, jamás uséis protector solar. Por la hora no me da tiempo de explicaros ahora lo del protector solar porque falta el paso 5 que es muy importante, pero sí os voy a decir una cosa para que lo podáis buscar y averiguar por aquellos que les gusta averiguar. En 1903, hace ya unos años, ya llovió, se otorgó el premio Nobel de Medicina a Niels Reiber Finsen porque este hombre curaba el lupus exponiendo a los pacientes a la luz del sol concentrada. Concentrada. Hoy en día, si tienes lupus, el médico lo primero que te dice es no te expongas al sol, ponte mucho protector solar. Sin embargo, en 1903, Premio Nobel de Medicina, Niels Reiber Finsen curaba el lupus poniendo a la gente al sol. Podéis buscarlo. Entonces, esta historia de los protectores solares es un poco peliaguda, no me da tiempo ahora, pero por ahí podéis empezar la investigación y si queréis más hablar conmigo o con Bego sobre el tema, podéis sacaros una cita y ahí lo hablamos bien por Zoom, de manera privada. Y para terminar, me quedan 5 minutillos, me gustaría compartir el paso número 5 porque es, junto con lo que es la biotecnología de transducción de señales, el paso número 5 es el que se lleva la pauta más importante. Ahora, lo importante es hacerlos todos para tener una perfecta expresión genética, pero el paso 5 es muy importante por lo siguiente, y lo vais a entender ahora. Cuando yo he viajado muchas veces conduciendo mi coche al trabajo, llega un momento que mi mente subconsciente sabe mejor que yo el camino. Entonces, como ya lo he hecho tantas veces, cada vez que yo me siento al volante de mi coche y voy a trabajar, mi mente se pone a pensar sus cosas, me pongo yo a hacer otras cosas, pienso en lo que tengo que hacer después, pienso en esto, pienso en aquello, tengo una conversación profunda con alguien que a lo mejor va a mi lado. ¿Y quién entonces conduce el coche si yo no estoy atento al camino? El subconsciente ya se sabe el camino, entonces de manera automática, sin que tú prestes atención, llegas al destino final. Eso nos pasa siempre, ¿verdad? Ahora, imaginad lo siguiente. Resulta que es el aniversario de bodas o quieres hacer un regalo especial, el cumpleaños de tu padre, de tu madre, lo que sea. Y a la vuelta del trabajo a casa, decides que te vas a desviar para ir a comprar un regalito para esa persona especial, para ese día especial. Entonces empiezas el camino de vuelta a casa y cuando estás llegando a tu casa, tu mente se pone a pensar en cosas porque el camino no conduces tú, es el subconsciente el que maneja. Y entonces vas en tu casa, vas hacia tu casa y de repente, ¡ostras! Miércoles, llegaste a casa. Se te olvidó desviarte para ir a comprar el regalo. Pero tú conscientemente, tú querías comprar el regalo, programaste comprarlo y ya sabes cuánto cuesta, sabes de qué color lo quieres, sabes todo conscientemente y cuando llegó la hora de la verdad, que tenías que ir allí, te despistaste un segundo y tu subconsciente te llevó a un lugar donde tú no querías ir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 95% de todo lo que sucede en tu vida y en tu bioquímica interna está controlado por tu subconsciente. El 5% está controlado por tu mente consciente. Y eso quiere decir que si mi subconsciente es un registro, es como una grabación de todas mis experiencias del pasado, si a día de hoy mi salud está en un lugar donde a mí no me gusta, eso quiere decir que mi subconsciente, con las manos en el volante el 95% del tiempo, me está llevando a un lugar donde yo no quiero ir. Porque conscientemente yo quiero estar sano, yo quiero tener energía, quiero estar más joven, quiero estar más vital, quiero correr maratones, quiero hacer lo que sea,
pero mi subconsciente está programado para otra cosa y cuando el 5% lucha contra el 95%, ya está claro quién va a ganar. Como cuando quisiste desviarte, pero te despistaste por un momento y terminaste en casa en vez de comprar el regalo. Entonces, el paso número 5 se trata de cambiar el programa subconsciente que tiene las manos en el volante el 95% del tiempo para que en vez de producir la salud que tienes hoy, sea la que sea, puedas generar de manera automática una salud mucho mejor. ¿Por qué? El tema es así. Las células se adaptan al entorno de la sangre, pero también se adaptan al entorno exterior. Entonces, ¿cómo saben las células cómo adaptarse al entorno exterior si mis células están por dentro? La mayoría. Hay algunas que no, pero la mayoría están por dentro. No están en contacto directo con el exterior. ¿Cómo se adaptan? Pues bien, a través de los 5 sentidos, yo percibo información objetiva. Esa información objetiva a través de los 5 sentidos yo la llevo a través de los diferentes nervios, nervio óptico, nervio auditivo, sistema nervioso del tacto, el gusto, todos los 5 sentidos al final llevan la información aquí. Esta información que llega al cerebro, objetiva, ahora yo le tengo que dar una interpretación para que signifique algo. ¿Quién le va a dar esa interpretación a toda esa información de mi entorno? Mi subconsciente. Entonces, dependiendo de lo que yo esté programado en mi subconsciente, de mis creencias más íntimas, es la interpretación que yo le voy a dar a ese estímulo externo. Lo que pienso de mí, lo que pienso de mi familia, de mi jefe, de mi jefa, de mis hijos, de la vida, del mundo, de la guerra de Ucrania. Me da igual. Lo que sea que tú pienses o cómo tú interactúas con el mundo es los 5 sentidos recopilando información, llevándola al cerebro, el cerebro, el subconsciente le da un significado y dependiendo del significado que tú le des a esa información, tu cerebro va a fabricar unos neuropéptidos o va a fabricar otros neuropéptidos. Estos neuropéptidos van en tu torrente sanguíneo, se unen a cada una de las células de tu cuerpo y hacen que tú en todo tu cuerpo sientas una emoción o sientas otra emoción. Y dependiendo de qué emociones sientes, porque la emoción es el resultado de la experiencia y la experiencia es el resultado de tu interpretación de lo que pasa, no de lo que pasa objetivamente, no existe la objetividad, todo lo interpretas. Y tu interpretación depende de lo que está en el subconsciente y lo que está en tu subconsciente depende de tu pasado. Entonces, si tú quieres tener un futuro mejor, sí o sí tienes que cambiar el subconsciente porque tu subconsciente no te va a llevar a la tienda nueva a comprar el regalo. Tu subconsciente solo te puede llevar a un lugar conocido. Y si la salud o la juventud o la vitalidad o lo que sea que tú quieras tener no lo has encontrado nunca antes en tu vida o a lo largo de tu vida has terminado donde estás, eso solo puede significar que o cambias el programa o no lo vas a lograr nunca. Entonces el paso 5 tiene que ver con eso. ¿Vale? Ya llevamos 1 hora, era el tiempo máximo, nos hemos pasado un minutito. Para las personas que deseen más información de cómo implementar estos 5 pasos, de verdad, de una forma muy sencilla, parece un poco a lo mejor complicado, pero es algo que todo el mundo lo puede hacer. Es sencillo, pero no es fácil. ¿Por qué siempre digo esto y con esto termino? Es sencillo porque todo el mundo lo puede hacer. No es fácil porque es más fácil no hacerlo. Es más fácil quedarse a ver la tele y que la tele me programe el subconsciente a ejercer yo mi poder de imaginación, mi poder de consciencia para programar yo mi subconsciente. Eso es más difícil porque lo más fácil es dejarse llevar. ¿Vale? Entonces, para las personas que deseen más información de todo esto que hemos explicado aquí, así muy resumidamente, que se pongan en contacto con Bego o conmigo, pero mejor con Bego directamente. Ya hemos hecho un grupo para eso de WhatsApp con un link y de esa forma podemos agendar citas individualizadas para que cada persona, dándole el matiz de la situación donde la persona está, podamos entonces darles la información, porque al final, ojo, nosotros no somos ni sanadores ni nada de eso. Nosotros solo compartimos la información para que cada uno la utilice, porque recordar cómo empezó la conferencia. Tú eres tu propio ingeniero genético, solo que nadie te ha enseñado cómo utilizar ese poder. Cuando tú aprendas a usar ese poder, tú vas a decidir voluntariamente qué salud quieres tener. Así que un fuerte abrazo y nos vemos. Gracias, Bego, por todo y gracias a todos los que estáis viendo esta información. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias.